Buenos días. Vamos a continuar con la materia. Entonces ya sabemos que el tercer PPT es para la segunda prueba parcial, ¿ya? Y lo que alcancemos a ver, por supuesto. Entonces el tercer PPT, por eso no lo subí, es para la segunda prueba parcial. Habíamos llegado hasta acá. Voy a partir desde acá donde dice el medio acuático. Entonces hay características llamadas adaptaciones que la luz le da a las plantas y a los seres vivos. Por ejemplo, para las plantas es la fuente de energía, el agua absorbe la radiación más que el aire, ¿cierto? Porque es más densa, por lo tanto se demora en calentarse, pero también se demora en enfriarse. La intensidad disminuye con la profundidad. En la medida que yo voy profundizando, ¿cierto? El medio acuático llegan a zonas donde ya la luz no llega, ¿ya? Porque se va refractando, no es continuo como un láser, ¿cierto? Porque el agua no es un vidrio transparente, sino que hay elementos que flotan, ¿cierto? Que van refractando el agua y la van interceptando, ¿cierto? Eh, los haces luminosos, ¿ya? Entonces se dice que la zona es eufótica, que es la zona donde llega la luz, se realiza la fotosíntesis en esta zona hasta los 50 metros de profundidad. Después sigue la zona oligofótica, zona de penumbra, ya no hay luz ahí, no llega la luz, y después llega a la zona más de oscuridad total, que se llama afótica, sin luz, a partir de los 500 metros de profundidad. Recuerden ustedes que hay lugares en las profundidades del mar. Nosotros conocemos más de Marte que de la profundidad de nuestros mares, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuesta mucho llegar por las altas presiones que hay. Acuérdense que cada 10 metros aumenta una atmósfera la presión. Entonces, a 30 metros de profundidad hay 4 atmósferas de presión. Entonces, hay muy pocos elementos que pueden llegar, muy pocos aparatos que puedan llegar a esas profundidades. Estamos hablando de millones de kilómetros, ¿cierto? Cuadrados. Entonces, como les decía, nosotros conocemos más la Luna, Marte, que nuestro propio fondo marino. Hay mucho por descubrir todavía. Más aún cuando la zona es de oscuridad total y hay altas presiones. La temperatura, las variaciones son menores que en el medio aéreo. ¿Qué significa eso? Que el mar o las lagunas o los lagos ayudan a mantener la temperatura por la gran capacidad calorífica que tiene el agua, porque cuesta enfriarla y cuesta calentarla, por esa capacidad que tiene de absorber calor y retener el calor. Las variaciones son menores que en el medio aéreo, dice, de la temperatura. De ella depende la cantidad de oxígeno también. Entonces, a mayor temperatura, el agua retiene menos oxígeno. Acuérdense que ese oxígeno no tiene nada que ver con la molécula H2O, sino que se refiere al oxígeno que atrapa el agua al estar en movimiento. Lo atrapa desde el aire. Salinidad, cantidad de sales minerales disueltas. Obviamente, si hay mucha salinidad en el agua, va a haber muy poca vida que resista esa salinidad. Factor importante es la distribución también, ¿ya? Porque no siempre se distribuye de igual forma la sal en el fondo de un lago o en el fondo de el mar. ¿Qué pasa con las plantas? Las plantas se adaptan, ¿cierto?, a la luz y generan pigmentos diferentes que absorben ciertas longitudes de onda. Recuérdense que la luz blanca es el conjunto de luz de los colores primarios. Al juntarse los colores primarios, tú formas el blanco.
Entonces, cuando vemos una planta o una flor que es roja, es porque absorbe toda la luz menos la longitud de onda del rojo. Cuando vemos una flor que es azul, es porque absorbe toda la radiación de la luz blanca menos la gama del azul. ¿Ya? A eso le llamamos pigmentos, al material con que está hecho. Los animales, ¿cierto? Con capacidad para producir luz. Existen los animales que tienen bioluminiscencia. Existen unos peces que parecen de otro planeta, ¿cierto? Que vienen en el fondo marino, parecido a las codornices, les sale una cosa de la cabeza que cuelga con luz. Y eso lo utilizan para cazar peces más pequeños, se ven atraídos por esa luz, ¿ya? A eso se refiere la bioluminiscencia. Entonces son animales que se adaptaron, como dice la teoría de la evolución, o fueron creados, ¿cierto?, para poder vivir en ese ambiente. Respecto a la salinidad, hay procesos osmóticos que tienen, por ejemplo, los salmones y las anguilas, que les permite vivir bajo distinta concentración de salinidad, hasta el punto que los salmones son de agua dulce, ¿cierto?, y llegan al mar, ¿cierto?, y después vuelven aguas arriba, ¿cierto?, a la zona donde nacieron, a desovar los huevos, ¿ya? De las próximas generaciones, si no mal recuerdo. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? La próxima semana voy a hacer una prueba para los que no tuvieron problemas con la primera prueba, en el sentido de que no alcanzaron a enviar la respuesta y, o simplemente no alcanzaron a conectarse porque les falló el internet o estuvieron trabajando, como algunos correos me llegaron. Entonces, la próxima semana, el día miércoles, voy a abrir una prueba en donde pueden dar los dos paralelos que tuvieron problemas y no pudieron dar la prueba, ¿ya? Para que le cuenten a sus compañeros. El oxígeno dice que varía, ¿cierto?, la concentración de oxígeno en función de la temperatura. Como les decía, mayor eh, temperatura, el agua es menos densa, menos viscosa, por lo tanto no es capaz de atrapar tanto oxígeno como cuando está más helada. El agua más helada es más densa, por lo tanto las moléculas de agua están más juntas entre sí y pueden atrapar mayor cantidad de oxígeno. Acuérdense que ese oxígeno no es parte de la molécula, sino que es el que han atrapado, ¿cierto?, por el movimiento de las aguas. Por eso los acuarios tienen una bomba, ¿cierto?, que está constantemente moviendo el agua. Entonces, al mover el agua que cae va atrapando aire y va quedando aire disuelto, oxígeno disuelto, que está biodisponible para los peces, ¿ya? Por eso es importante que el agua esté en movimiento. Animales, dice, las estructuras más eficaces para la captación, ¿cierto?, del oxígeno y para el movimiento. Dependiendo, ¿cierto?, de la profundidad y dependiendo de la cantidad de oxígeno, los animales tienen estructuras más eficaces para la captación de oxígeno. Esas son las branquias, por ejemplo, en los peces. La presión hidrostática también va aumentando con la profundidad. Aumenta una atmósfera cada 10 metros, como habíamos nombrado. Tiene efecto en la forma y forma del desplazamiento, ¿ya? Como hay mayor presión, también es como que aumentara la densidad del agua, ¿cierto? Los animales poseen vejigas natatorias para desplazarse a distintas presiones, ¿ya? Y flotar. Tienen vejigas natatorias para desplazarse a distintas profundidades, ¿cierto? Y flotar. Así como los submarinos que tienen que ir botando agua para subir o captando agua para sumergirse, a eso se refiere. Animales del fondo tienen formas aplanadas y cavidades internas reducidas. Son aplanados, ¿cierto? Y tienen cavidades internas reducidas justamente para no eh, explotar, ¿cierto? Están hechos de esa manera para poder sobrevivir a esta gran presión que hay en los fondos marinos. Si uno de estos peces uno lo saca
a la presión superior, obviamente pueden explotar, ya porque ellos están siempre soportando altas presiones, ¿eh? De muchas atmósferas, y yo lo llevo a una atmósfera o a 2 atmósferas, puede explotar, no va a poder vivir. Viscosidad. La viscosidad es mayor en el medio acuático, obviamente, dificulta su movilidad y quedan suspendidos, ¿ya? Por eso los peces nadan y no les cuesta flotar, en general a nosotros tampoco, porque el agua que desplazamos con nuestro cuerpo nos empuja hacia arriba, ¿ya? Eso es el empuje. Las plantas y algas presentan vejigas de aire para flotar y estar más cerca de la superficie. ¿Para qué? Para captar la luz solar. Entonces hemos visto nosotros en la playa, cuando vamos, que hay ciertas algas que tienen como unas vejigas de aire, que uno las aprieta, son duritas. Es un tipo de alga que no es el típico, ¿cómo le llaman este que comemos siempre? Se me olvidó el nombre. Parece que se llama luche esa alga, luche, si no me equivoco. En cuanto a los animales, tienen superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones, ¿cierto? Hay ciertos zancudos, o también le llaman araña de mar o araña de lago, que no es una araña realmente, y este ser con las, puede desplazarse en la superficie utilizando, ¿cierto?, esta viscosidad del agua, y puede caminar debido a la tensión superficial que presenta el agua, ¿ya? Superficie corporal amplia para flotar o presentan ramificaciones, ¿cierto? Como las patitas. Densidad. Bueno, eso lo vemos como en la flor del loto también, ¿cierto? Densidad. Los nadadores presentan estructuras fusiformes y extremidades en forma de pala. O sea, tienen una forma aerodinámica, pero sus extremidades tienen forma de pala para poder desplazar más agua y moverse. Otros usan mecanismos de propulsión, como el caso del pulpo o el calamar. Todos estos son especiales para moverse en el agua, movimiento del agua. Hay una gran importancia, ¿cierto?, sobre todo en la costa, el tema de las mareas, ¿ya? La marea baja y la marea alta. Entonces, a veces el mar penetra en los primeros tramos de los ríos, ¿ya? Y eso influye obviamente sobre la salinidad de las aguas en el delta. Se presentan tallos flexibles en las plantas, justamente para no quebrarse y absorber, ¿cierto?, esos cambios de altura del mar. Organismos bentónicos. Los organismos bentónicos son los que tienen formas aplanadas y tienen apéndices o ventosas de sujeción a las rocas. Le hablaba de las lapas, ¿cierto? De los locos, son organismos bentónicos que viven cerca de la superficie del mar. Las estrellas de mar también. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, distintos animales y plantas. Esta es la que le decía yo, que es una alga, ¿cierto?, que tiene vejigas, que eso hace que flote cerca de la superficie y pueda hacer fotosíntesis. Tenemos corales, ¿cierto? Tenemos algas bajo la superficie. Es un lenguado que hay ahí, si no me equivoco. Hay unas medusas, ¿cierto?, que están hechas para vivir en la zona afótica y tienen luz propia, bioluminiscencia, ¿ya? Todos estos elementos son organismos bentónicos. Ahí abajo hay unas lapas. Ahí es una especie de estrella de mar, pero que vive en los fondos marinos. Entonces ahí están las zonas. En la costa, en la playa, se habla de la zona eufótica, después viene la zona disfótica, y más abajo está la zona afótica, donde ya no llega luz, donde ya no llega luz, que es lo que menos conocemos de los mares. ¿Ya? El suelo también es clave para la vida, especialmente para la vida vegetal. Sin suelos no tendríamos vegetales, no tendríamos plantas. Sin vegetales ni plantas no habría vida en el planeta, ¿ya? ¿Por qué? Porque ellos son los productores primarios, ¿cierto?, de materia orgánica para la vida. Entonces, el suelo es clave, conocer los suelos. Eh, para conocer, si tengo que conocer bien el suelo para
antes de la contaminación para poder recuperarlo, ¿ya? Por eso es importante lo que les decía, eh, la edafología, que es la ciencia que estudia los suelos, edafología. Se llama pedología en el caso de la agricultura, ¿ya? Que está más ligado al tema de nutrientes para los vegetales. Entonces, hay varios factores que tienen los suelos, como la textura, la cantidad de agua y aire que pueden retener y su composición química que va a depender de la roca madre que está bajo este suelo, ¿cierto? Este suelo es producto de la degradación de la roca madre. Esta se va oxidando, se va degradando y va formando primero arcilla y después esa arcilla se transforma finalmente en suelo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en la zona costa de la quinta región, eh, hasta Villa Alemana prácticamente, la roca madre es un batolito gigante que hay, ya que es toda la costa de la quinta región, y ese batolito está compuesto principalmente por silicato, porque estamos hablando de una monzonita cuarcífera o una diorita en ciertas partes. Entonces, esta al degradarse va formando primero como una especie de grava, arenilla gruesa, y finalmente se transforma en arcilla. Y con el tiempo empieza a tener elementos de materia orgánica y se vuelve más permeable, más apta para la vida y finalmente se transforma en un suelo rico para las plantas. Entonces la composición química es clave y eso va a depender principalmente de la roca madre y de las lluvias que pueden haber. ¿Ya? Cuando hay mucha lluvia, el agua tiende a lavar, ¿cierto? Los suelos, y si el agua es ácida, si la lluvia es ácida, hace que infiltren los elementos químicos necesarios para la vida vegetal al fondo. Entonces tiende a neutralizar la posibilidad de mayor vida en ese suelo. Entonces cuando hablamos de textura, nos referimos que hay suelos que son más arenosos, otros son suelos más arcillosos y otros son suelos mixtos. Hay suelos limosos también. El limo es más fino que la arena, ¿ya? Pero también se podría decir que es una especie de arena, pero con una granulometría mucho más fina. Entonces va a depender de la edad del suelo, ¿cierto? Si es arenoso, limoso, arcilloso o mixto. También tiene que contener materia orgánica y no está incluido. Entonces hay muchos suelos, dependiendo de la cantidad de arena, arcilla, materia orgánica o limo, van siendo distintos y van generando propiedades distintas para las plantas que puedan vivir ahí. Cuando el suelo es muy arenoso, las plantas tienen que generar raíces más profundas, porque la arena, ¿cierto? No mantiene el agua, no retiene el agua, infiltra rápidamente. Entonces son adaptaciones o creaciones, ¿cierto? Para que esta planta pueda vivir en un suelo arenoso. En lugares donde llueve muy poco también, los árboles, como por ejemplo el espino, la acacia caven, tienen raíces muy profundas para justamente alcanzar las zonas donde todavía hay humedad y agua. Como les decía, el agua es clave para la vida, si es para nosotros importante, imagínense para las plantas y los árboles, que son un 90-95% agua. Entonces, dependiendo también del agua, de la cantidad de agua retenida por el suelo y el aire que éste retenga, eh, el suelo va a ser más apto para la vida. Entonces, se dice que hay plantas que son hidrófilas y otras son xerófilas. Las hidrófilas son las plantas que pueden vivir con abundante agua, ¿ya? Y las xerófilas en lugares muy secos. Es importante que el suelo tenga aire y agua entre las partes sólidas, ¿cierto? Los granos, los restos de material orgánico, tiene que haber aire y agua. Las lombrices de tierra, ¿cierto? Viven básicamente en suelos menos sólidos, donde puedan moverse, ¿cierto? Y ellas van además dejando nutrientes que hacen que el suelo sea más apto, ¿cierto?, para las plantas. Hay estos organismos que viven en los suelos, como las lombrices, ¿cierto? Ayudan a airear
y a dejar huecos, ¿cierto?, para la infiltración posterior del agua y que el agua se retenga por más tiempo. El hecho de que haya vegetación sobre un suelo permite que el agua se evapore menos rápido y avance menos rápido hacia el fondo o hacia las laderas. Entonces, cuando las laderas no tienen plantas, árboles, el agua escurre más rápido y se retiene poca humedad. Por eso es poco probable, ¿cierto?, que haya vida vegetal, mayor cantidad en las laderas, sobre todo solanas. Composición química, como les decía, los suelos pueden ser neutros en cuanto a la acidez, pueden ser ácidos o alcalinos. Por ejemplo, los pinos, que no son propios de acá, me refiero al pino insigne o al pino radiata también llamado, es un pino que va acidificando los suelos, por lo tanto después yo no puedo plantar nada más. Esa acidez hace que los elementos necesarios para la vida, como son ciertas sales, los nitratos, el potasio, ¿cierto?, el fósforo, se vayan al fondo, ¿cierto?, y no permitan que puedan crecer otras plantas. Entonces, para incluso volver a plantar estos pinos en estas plantaciones de monocultivo, uno tiene que agregar enmiendas a los suelos. Las enmiendas son nutrientes, básicamente, como por ejemplo eh, las heces de vaca, ¿cierto? Las heces de caballo, son muy útiles para enmiendas en los suelos que ya prácticamente no están aptos para la vida. Hay plantas que son halófitas, que pueden vivir en zonas con mayor salinidad de los suelos, a eso se refiere. También hay plantas que pueden crecer en suelos ácidos, como el brezo y el pino, y hay plantas que pueden crecer en suelos alcalinos, como la haya y la encina. ¿Ya? La haya y la encina son árboles. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que me quieran hacer? ¿Alguna acotación? En otras palabras, todos estos elementos que hemos visto, como el pH, la salinidad, ¿cierto?, la alcalinidad, la luz que llega a una determinada profundidad del agua, o el ángulo o la cantidad de luz que llega a solar en el ámbito terrestre, todos estos son elementos o factores ecológicos, ¿ya? En otras palabras, factor ecológico es el elemento de la naturaleza que puede influir sobre un ser vivo, para bien o para mal. Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor de su medio ambiente, ¿ya? Así, cada especie presenta una curva característica para cada factor de su medio ambiente. Voy a hacer un pequeño gráfico aquí, para que me entiendan lo que estoy hablando. No sé si esto es un gráfico. Y aquí tengo el número de, eh, de la población, ¿ya? Número de individuos de una determinada especie, que puede ser vegetal o animal. Y aquí, por ejemplo, tengo, ¿qué cosa? La temperatura ambiental. Entonces, la temperatura pasa a ser el elemento, ¿cierto?, o factor ambiental sobre la cantidad de población que haya de una determinada especie. Entonces se presentan gráficos de esta forma. Por cada elemento que estamos hablando, ¿ya? Podemos generar gráficos de esta forma. Entonces, ¿qué te dice esa curva? Te dice que en este punto, a esa temperatura, es cuando más individuos hay, ¿ya? Imaginemos que esta temperatura son 20 grados Celsius, ¿ya? Entonces, donde hay más conejos, si fueran la población de conejos, es lo que está más cercano a los 20 grados Celsius. Y la población se concentra a esa temperatura. Se concentra. Por ejemplo, entre los 10 grados, ¿ya? Y los 30 grados. Pasados los 30 grados, se va reduciendo la población porque esa temperatura
influye sobre su organismo y hace que el organismo ya no crezca tanto. Entonces hablamos de que este sería el nicho efectivo, ¿cierto? El nicho efectivo. El nicho efectivo donde esta especie se desarrolla en su mejor, con sus mejores posibilidades. Y esto lo puedo hacer para cada especie, tanto especie del reino Plantae, del reino Fungi o del reino Animalia. Entonces, en este caso estamos hablando de la temperatura, pero esto podría ser pH, ¿ya? Esto podría ser salinidad, podría decir velocidad del viento, puedo hacerlo para cada elemento, ¿cierto? Que es un factor abiótico que influye sobre la vida. Y a estos factores le llamamos factor ecológico, ¿ya? Algunos pueden ser críticos para la vida, como puede ser la temperatura, la humedad ambiental, la cantidad de agua, ¿ya? Entonces, en esta zona es donde se mueve mejor el conejo, si estuviéramos hablando del conejo, ¿ya? Es un ejemplo solamente, ¿ya? Y aquí donde ahí está la mayor población, a esa temperatura, que en este caso es de 20 grados. ¿Me van entendiendo? Imaginemos que aquí por cada kilómetro cuadrado hay 1000 unidades. Solo un ejemplo, ¿ya? No es exacto lo que estoy diciendo. Para que entiendan a qué se refiere. Así cada especie dice presenta una curva característica para cada factor de su medio ambiente. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta de esa gráfica que acabo de hacer? Entonces, aquí también puedo encontrar conejos, pero hay muy pocos, ¿cierto? Acá también. Por lo tanto, el nicho fundamental va desde a donde existen los conejos hasta donde ya no existen, ¿no es cierto? En todo este lado puedo encontrar conejos, pero aquí voy a encontrar muy pocos. Pero el nicho efectivo, donde realmente se desarrolla, es esta zona. Nichos fundamentales donde puedo encontrar conejos desde los puntos, por ejemplo, 5 grados, imaginemos que estos fueran 1 grado, voy a poner 1 grado Celsius, y aquí voy a poner 40 grados Celsius, o 45 mejor para hacerlo más real. Entonces, sobre 45 grados ya no hay conejo, y bajo los 1 grado no hay conejo. Por lo tanto, todo esto, desde el punto donde existen conejos hasta otro punto de mayor temperatura, se le llama nicho fundamental. Pero el nicho efectivo es esta parte donde se desarrolla plenamente. ¿Se entiende, chiquillo? Ya sigamos entonces. Ejemplos de factores ecológicos. La temperatura, ¿cierto? La humedad relativa en el medio ambiente, el pH del suelo, la salinidad del suelo, podemos hablar del pH del agua, la salinidad del agua, disponibilidad de alimentos, todos esos son factores ecológicos, ¿ya? Que influyen sobre el número de una población. Cuando hablamos de población nos estamos refiriendo a una especie en particular. Estos factores ecológicos se estudian desde lo biogeográfico. Estos factores ecológicos se estudian desde lo biogeográfico, distribución de los organismos, por ejemplo, geográficamente hablando, desde lo ecológico, en el sentido de tasas como de natalidad, mortalidad, emigración e inmigración. Siempre las especies van a buscar su mejor espacio para vivir, por lo tanto, cuando el clima se vuelve frío, muchas aves migran, ¿cierto?, a zonas más cálidas. Y eso cambia, ¿cierto?, la densidad poblacional. No es lo mismo tomar la densidad de una cierta ave en verano que tomar la densidad poblacional en invierno, ¿ya? De hecho, hay aves que viven solamente en una temporada. Por ejemplo, la golondrina vive básicamente en la temporada cálida. Por eso el dicho, una golondrina no hace el verano, ¿ya? Entonces, las golondrinas, por ejemplo, se mueven, la golondrina europea, si no mal recuerdo, se mueve entre 12.000 y 16.000 kilómetros al año, ¿ya? En migración, 6.000 para un lado, 6.000 para otro.
Las respuestas adaptativas se refiere desde el punto de vista evolucionista, ¿cierto? Cómo estas especies se adaptan al medio, ¿ya? Van generando mutaciones, por ejemplo, los osos blancos o los osos polares. Se piensa que eh, uno de los osos un día nació medio albino y este tendió a sobrevivir más que los osos, eh, ¿cómo se llama? Los osos pardos. Entonces esa especie o esa mutación prevaleció sobre el color oscuro del oso pardo, en las zonas donde hay más nieve. Pero si yo llevo un oso polar a donde vive un oso pardo, obviamente el oso polar va a tener muy pocas posibilidades de cazar porque va a ser visto desde lejos, ¿cierto? Por eso está en peligro de extinción, ¿cierto? En la medida que se va calentando el planeta, el oso polar, porque él tiene que moverse sobre el mar congelado o sobre zonas con mucha nieve. Definición, definición de valencia ecológica. Tiene que ver mucho con lo que estamos hablando. Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Entonces, cuando el nicho es amplio, hablamos de especies generalistas, ¿cierto? Es lo mismo acá, cuando la valencia ecológica es amplia de una especie, significa que se puede mover en un nicho amplio, ¿cierto? Posibilidad que tiene una especie de habitar diferentes medios, caracterizados por variaciones más o menos grandes de sus factores ecológicos. Estos factores pueden ser la temperatura, la humedad, ¿cierto? Nosotros tenemos, como seres humanos, como especie, tenemos una valencia ecológica amplia, ¿ya? Alta. En cambio, hay otras especies que tienen una valencia ecológica reducida, como el caso del oso polar, ¿cierto? Como el caso del oso panda, ¿ya? Su, Tienen menos posibilidades de moverse de, de su nicho efectivo. Eso es la valencia ecológica. Es una definición del año 79. En otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio, de estos llamados factores ecológicos. Repito, en otras palabras, se denomina valencia ecológica al campo o intervalo de tolerancia de una determinada especie respecto a un factor cualquiera del medio. Puede ser la temperatura, la humedad, la salinidad, como pueden ser la luz, la temperatura, la humedad, el pH, la concentración de fósforo del suelo, nitrógeno en el suelo u otro elemento químico clave para la vida, que actúa como factor limitante. Por lo tanto, bajo un cierto nivel de fósforo, una planta ya no va a crecer, pero otras sí pueden crecer. Entonces, la valencia de una planta respecto de la otra va a ser distinta, ¿cierto? Refiriéndose solamente al elemento fósforo, en este caso como ejemplo. Eh, por ejemplo, hay especies que pueden vivir sin ningún problema con mucho viento. Otras se pueden adaptar a incendios. Otras se pueden adaptar a mucho calor. Otras pueden vivir cuando hay alta densidad de la población. Otras especies pueden vivir sin problema en las inundaciones. Otras cuando hay mucho frío. Entonces, todos tienen una determinada valencia ecológica respecto de un elemento clave que puede ser crítico para otra especie. Crítico en el sentido que ya no pueda vivir bajo ese punto de temperatura o bajo ese punto de elemento químico en el suelo. Según el rango de valencia ecológica, los organismos se designan con el prefijo euri o esteno. Según el rango de valencia ecológica, los organismos, las especies, ¿cierto?, se designan con el prefijo euri, que denomina amplio rango de valencia. Nosotros somos euri porque podemos movernos en un amplio rango de valencia bajo distintos factores ecológicos, y otras especies son esteno, que designa escaso rango de valencia, o sea, viven en un nicho efectivo mucho más acotado, ¿cierto? Está relacionado a lo que vimos, ¿cierto?, de los nichos con esto. Y otros, ¿cierto?, que vienen en un rango de valencia mucho más escaso, como les decía, se denominan esteno.
que designa escaso rango de valencia respecto de un factor limitante. ¿Van entendiendo lo que les voy conversando? Un sí o un no me ayudaría a saber si estoy solo en la clase o tengo alumnos que están escuchando. Denominaciones de rangos de valencia. Denominaciones de rangos de valencia ecológica. Por ejemplo, cuando la temperatura es un factor limitante, hablamos de euritermo o estenotermo. Entonces, según eso, euritermo es una especie, ¿cierto?, que puede vivir a distinta temperatura, en un amplio más rango de temperatura. En cambio, un estenotermo es una especie que puede vivir solamente bajo un rango más estrecho de temperatura, como el oso polar. Respecto a la salinidad, lo mismo. Hablamos de eurialino o estenoalino. Entonces, una especie que vive en un ámbito, una especie que es eurialina puede vivir, ¿cierto?, como el salmón, en un amplio rango de salinidad del agua. En cambio, los peces de agua dulce que uno tiene en los acuarios son estenoalinos, ¿cierto? Si yo le echo sal al agua, los voy a matar. Respecto a la distribución geográfica, existen especies que son eurioicas y otros estenoicas. Las eurioicas tienen una distribución amplia en el planeta. En cambio, las estenoicas son especies que no tienen una distribución amplia en el planeta. Entonces, el gato doméstico, por ejemplo, o el perro, son eurioicos, ¿cierto? En cambio, el oso panda es estenoico. Alimento. Hay animales que pueden comer distintos alimentos y sobrevivir, distintas plantas, incluso pueden comer carne, como nosotros, ¿cierto?, que somos omnívoros. El cerdo también es omnívoro, por lo tanto es eurifago, pero existen especies que solamente comen un solo alimento, o un rango muy eh, pequeño, ¿cierto?, de alimentos. Y a esas especies se les dice estenófago. ¿Me pueden dar un ejemplo de un estenófago, chiquillo? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un estenófago? ¿Una especie estenófaga? Estenófaga. Ya lo hemos conversado antes. Deberían ser capaces de decirme una especie estenófaga. El oso panda es estenófago, ¿ya? El oso panda es estenófago. Asimismo, el koala es estenófago. Respecto del agua, existen especies que son eurihídricas y otras especies son estenohídricas. O sea, hay especies que pueden vivir donde hay abundancia o escasez de agua, especies que pueden vivir donde hay abundancia o escasez de agua, y otras especies que solamente pueden vivir donde hay escasez de agua o solamente pueden vivir donde hay mucha agua, ¿ya? El hábitat. Las especies que pueden vivir en distintos hábitats, muy distintos unos de otros, son eurícolas, especies eurícolas. En cambio, cuando una especie puede vivir solamente en un hábitat en particular y no se puede mover de ahí, son estenócoras. Estenócoras. Entonces aquí también hemos visto esto cuando hablamos de los nichos, ¿cierto? Cuando hablamos de las especies generalistas y especialistas, es algo parecido, ¿cierto? Una especie estenócora, ¿cuál sería, chiquillos? Una especie estenócora, ¿cuál sería? Un ejemplo. Una especie estenócora. Camilo Parada, una especie estenócora. Camilo, una especie estenócora. ¿Cuál sería? Parece que se fueron a Netflix. Una especie estenócora, desde el punto de vista del hábitat, obviamente nuevamente aparece el oso polar como ejemplo, puede ir solamente en el Ártico, también el oso panda, solamente puede vivir
en la precordillera de los Himalayas, ¿cierto? Donde hay abundante bambú, y nuevamente puede aparecer eh, como hábitat único el del koala, ¿cierto? Donde haya suficiente cantidad de eucaliptus, ya porque se alimenta el koala de las hojas de eucalipto. Entonces, esas serían especies o ejemplos de especies estenócoras, ¿ya? Entonces, hablamos, por ejemplo, que existen estenotermos, o sea, especies que pueden vivir solamente en determinadas zonas de temperatura del agua. Por ejemplo, los peces abisales, que viven en lugares donde la temperatura del agua es muy fría. Estamos hablando de los peces que viven en los fondos marinos, ¿ya? Sapos del desierto también son estenotermos, viven bajo cierta temperatura solamente en el desierto. El pez antártico, Trematomus ernachi, también es un pez que vive solamente en un ambiente muy frío, ¿cierto? Por lo tanto es estenotermo. Los líquenes del Ártico, ¿ah? Los líquenes del Ártico o los líquenes de la Antártida también son líquenes que pueden vivir solamente bajo temperaturas bajo cero. Entonces son especies estenotermos. Especies euritermos, la mosca común, ¿cierto? La que nos molesta cuando estamos almorzando. Faisanes de cuello anillado, también son euritermos, o sea, pueden vivir en, a distintas temperaturas. Y el cactus también puede ir a distintas temperaturas. De hecho, en el desierto, los desiertos en general son característicos por tener temperaturas muy frías en la noche y muy cálidas durante el día. También hay especies estenoalinos. Tenemos ejemplo ahí, las larvas de muchos peces son estenoalinos, o sea, viven bajo un rango de salinidad que no pueden salir de ahí. Por ejemplo, los crustáceos también. La mayoría de los peces solo pueden vivir o en agua salada o en agua dulce, por lo tanto son estenoalinos. Eurialinos pueden vivir tanto en un ambiente salino como en un ambiente de agua dulce. El mangle, ¿cierto? El mangle es un árbol, ¿cierto? De ahí viene manglar, los manglares, allá en Colombia, por ejemplo. Los manglares son zonas donde hay mucha biodiversidad, lo más parecido a los manglares acá en Chile son las zonas de salidas de los ríos, como los humedales. Un manglar es un humedal básicamente, pero mucho más grande. Y entonces tenemos especies eurialinas, porque es una mezcla, ¿cierto?, de agua de mar salina con agua dulce. Entonces el mangle como árbol es eurialino, el cangrejo ermitaño, el pez cuatro ojos, el cangrejo azul, son eurialinos. Y los salmones adultos también son eurialinos. Estenohídricos, o sea, pueden vivir solamente en zonas con una cierta humedad en el suelo, la lombriz de tierra. Orugas de los escarabajos. Las orugas de los escarabajos también tienen que tener cierta cantidad de humedad en los suelos para poder sobrevivir. Eurihídricos, o sea, pueden vivir en zonas con o muy húmedas, con mucha agua, o con poca humedad o poca agua. Los protozoos, que forman quistes al no haber agua, por ejemplo, se forman quistes para estar como en un estado de latencia hasta que nuevamente haya agua suficiente como para volver a la vida. Ya no es que estén muertos, pero quedan como en un estado larvario, esperando, ¿cierto?, una mejor zona donde procrear y vivir. Los protozoos que forman quistes al no haber agua, los sapos del desierto también como que pasan a un estado de hibernación, si se puede decir así, y uno ve que del barro seco empiezan a aparecer estos sapos del desierto después de las primeras lluvias. Es como que la tierra los generara, como que fuera generación espontánea, no es así, solamente estaban en estado de latencia, ¿cierto? Esperando mejores condiciones para salir de su encierro. Cuando había mucha más sequedad, estaban encerrados para no deshidratarse, ¿cierto? Y lo mismo ocurre con la rata cangurú, son eurihídricos. Ya, estoy muy decepcionado con ustedes porque no me acompañaron en la clase como me hubiera gustado.
Así que espero que para la próxima hablen más. ¿Qué les pasó? Millaray, ¿por qué no hizo ningún comentario en clase? Ya nos estamos viendo. Chao, Camilo. Chao, profesor, que esté bien. ¿Qué pasó que no participó? Estuve un poco distraído, profe, lo siento. Para la próxima sí que participo, lo siento. Ya nos vemos. La clase se vuelve muy aburrida cuando no participan. Es como que estuviera hablando solo.